Muy bien, ¿me escuchan, estimados colegas? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan, verdad? Excelente. Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión. El día de hoy estamos ya en la sesión 19, pues, la sesión 19. En realidad ya hemos desarrollado varias sesiones con distintos temas, ¿no? Abordando, digamos, en esta lógica de la especialización. Y vamos cerrando poco a poco. El día de hoy vamos a enfatizar nuevamente el trabajo de la evaluación, pero antes, digamos, de trabajar, tenemos dos exposiciones, ¿no? Alcibiades me parece que no está, pero está Gloria. Gloria, y entonces voy a, en este momento, a compartir, Gloria, tu archivo, ¿ok? Y para digamos, comenzar con lo que ella nos va a compartir. A ver, un momento, a ver, vamos compartiendo aquí. Muy bien, Gloria. ¿Se puede ver, Gloria, tu archivo? ¿Lo puedes observar? Sí, sí le distingo. Excelente, Gloria. A ver, empezamos a ver con tus clases, Gloria. Te dejo con el uso de la palabra. Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre los 6 sombreros para pensar. Lo siguiente, por favor. Esta técnica de los 6 sombreros fue creada. ¿No lo puedes ver bien? ¿Sí? ¿Tienes alguna dificultad, Gloria? Un momentito por ahí. Fue creada por el psicólogo Edward de Bono. Esta estrategia está encargada de la creatividad e ingenio, que ayudará a tomar decisiones asertivas, ya sea en el ámbito personal o en la gestión de equipos de trabajo. Los 6 sombreros representan 6 maneras de pensar y deben ser considerados como direcciones del pensamiento más que como etiquetas para el pensamiento. Es decir, que los sombreros se tienen que utilizar proactivamente y no reactivamente. En 6 sombreros metafóricos que indican el tipo de pensamiento que está utilizando el participante. El participante debe realizar una acción muy importante, que es la de ponerse y quitarse el sombrero. Los sombreros nunca deben ser utilizados para categorizar a los individuos. Cuando se realiza en grupo, todos los participantes deben utilizar el mismo sombrero y al mismo tiempo. Los colores de los sombreros están dados: blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul. El sombrero blanco nos enseña a ver las cosas desde un punto objetivo y neutral. Este tipo de pensamiento vamos a aplicar en el análisis de los datos, en el contraste de la información proporcionada sin emitir juicios de valor, preguntándonos: ¿qué sé? ¿Qué necesito averiguar? ¿Qué información he de recopilar? Es el contrario del blanco. Este sombrero va a representar las emociones, los sentimientos, los presentimientos, la intuición, las sensaciones y las preferencias. Al ponernos este sombrero, tendremos la oportunidad de decir en voz alta qué nos apasiona, qué nos inquieta o qué dice nuestra intuición al respecto de una información que tenemos. También nos permitirá entender las emociones de los demás y las necesidades ajenas. A eso vamos a ir llegando. Preguntar: ¿cómo me hace sentir esta situación? ¿Qué me gusta de esta situación? ¿Qué no me gusta? En el sombrero negro representa lo lógico negativo y nos enseña a comprender por qué ciertas cosas pueden salir mal y no funcionar como uno desea. Nos va a manifestar un juicio negativo, pero constructivo. En el sombrero, es el sombrero de la precaución, señalará los errores y los riesgos. Confronta una idea
con la experiencia pasada, no teniendo en cuenta los errores del pasado para no cometer en el futuro. Se preguntará o nos preguntaremos, ¿por qué es tan mala esta situación? ¿Qué tan graves son los riesgos? ¿Cuáles son los principales impedimentos para alcanzar una solución? El siguiente. El sombrero amarillo es el contrario del negro. El sombrero amarillo nos enseña a aplicar un enfoque de pensamiento lógico positivo. Este sombrero nos ayuda a pensar positivamente, viendo desde un punto de vista optimista los beneficios de una idea o una situación. Este sombrero de pensamiento constructivo ayuda a encontrar diferentes propuestas que pueden conllevar cambios positivos y nos va a animar a ver nuevos retos, nuevos desafíos. Nos preguntaremos, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo se puede sacar partido de forma positiva de lo que está ocurriendo? El siguiente. El sombrero verde exige la creatividad para hacer lo posible de lo imposible. Este sombrero representa el pensamiento lateral, en que se va a desarrollar las soluciones de forma creativa para viendo las posibilidades y alternativas de solución a un determinado problema, preguntándonos qué nuevas ideas pueden surgir de esta situación, qué puedo aportar, puedo crear algo nuevo con las herramientas de las que dispongo. Representa un pensamiento estructurado, porque sintetiza, observa y saca conclusiones. El que lleva este sombrero va a ser la persona que va a dirigir o controla la situación en las reuniones, evaluando las ventajas, las desventajas, y ayuda a que el grupo permanezca enfocado en su labor o trabajo. Es responsable de la síntesis, la visión global y las conclusiones, preguntándonos qué pensamiento necesitamos para poner en práctica para enfrentar esta situación de la manera más eficaz posible, cómo organizar el proceso, cómo plantear una estrategia de respuesta, uso sistemático en serie. ¿Cuál sería la secuencia correcta de este uso? Se puede utilizar cada sombrero tantas veces como sea necesario. Es recomendable usar el sombrero amarillo antes que el negro, porque es más difícil ser positivo tras ser negativo. Cuando se utiliza el sombrero negro para señalar los defectos de una idea, luego se puede utilizar el sombrero verde. Disculpa. El sombrero azul se utiliza para la valoración final de cada idea. Después se puede utilizar el sombrero rojo para ver cómo nos sentimos respecto a ella tras haberla valorado. Si creemos que hay sentimientos fuertes, como puede ser la ira, la cólera, sobre un tema a discutir, entonces conviene comenzar con el sombrero rojo para sacar a la luz estos sentimientos. Si no los hay, se puede comenzar con el sombrero blanco para recoger información, luego con el sombrero verde para generar alternativas de solución. Tras esto se puede utilizar el sombrero amarillo para evaluar cada alternativa, seguido por el sombrero negro. Una vez seleccionada la alternativa, se puede finalizar valorándonos con el sombrero negro y el sombrero rojo.
El siguiente. Si bien esta técnica de los sombreros se utiliza en las empresas, también paralelamente podemos utilizar en las universidades y en las escuelas. Seguramente que muchos colegas ya lo vienen utilizando. Aquí estoy demostrando cuatro figuras. En la primera, solicitar respuestas, ideas para cada sombrero separadamente. Si ustedes observan ahí, el profesor va a utilizar el sombrero azul y luego pide las opiniones de los estudiantes, ¿no? Teniendo en cuenta el color del sombrero. En la segunda figura, formar grupos con el mismo enfoque. En este caso, el docente va a utilizar el sombrero azul, quien dirige la discusión o el debate. En la tercera figura, formar grupos con diferentes enfoques. En este caso, cada grupo va a tener un coordinador, que es el que utiliza el sombrero azul. Y luego el docente hace las veces de facilitador. En el tercero, los voluntarios se ponen un determinado sombrero cuando opinan. Gracias, eso es todo. Excelente, profesora Gloria. Me parece interesante, digamos, la técnica de los 6 sombreros para pensar. Esta es una técnica que puede ser utilizada en EVA, ¿ya? Y me parece, digamos, en esta última presentación nos das ya algunas posibilidades del uso de los sombreros, ¿no? Es decir, cómo puedo yo utilizarlo, digamos, cuando puedo trabajar con mis estudiantes, ¿no? Pero para ello, todos tenemos que conocer cuál es el propósito de cada sombrero, ¿no? Porque, digamos, eso es, digamos, la finalidad para el desarrollo del pensamiento lateral, como tú muy bien lo has comentado. A ver, yo tengo una pregunta, Gloria, hacia ti. A ver, ¿no? Y lo vas a responder dentro de un momento porque estoy seguro que nuestros compañeros también, nuestros colegas aquí van a hacer algunos comentarios y algunas preguntas. A ver, ¿cuál, digamos, o sea, dentro de las estrategias o del uso de los sombreros para ti sería más funcional para trabajar con adultos, por ejemplo, en la EVA? Esa es una primera pregunta, ¿ya? ¿Cuál sería? Es decir, ¿cómo tú lo trabajarías los 6 sombreros para pensar? Mirando, digamos, estas 4 estrategias o otra, digamos, que podrías tú, digamos, desde tu creatividad generar. Esa es una primera pregunta. Y segundo, el pensamiento lateral, nace, digamos, para cuestionar el pensamiento lineal, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por pensamiento lateral, no? Entonces, nos gustaría que tú nos des una breve explicación de qué es un pensamiento lateral y por qué se diferencia de ese pensamiento, pues, más lineal, ¿no? Entonces, pero tu respuesta lo desarrollas, por favor, después de los comentarios de cada uno de los participantes, ¿ok? A ver, ¿quién desea participar? Este es el momento para poder, digamos, comentar, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Quién se anima a participar? A ver, estamos un poco tímidos el día de hoy. Profesor. A ver, Edgar. A ver, perdón. Edgar, ¿quién más desea participar? Por favor, a ver, además de Edgar, ¿quién más? ¿Sí? O se van a ir animando de repente poco a poco. A ver, Edgar, vamos. Sí, buenas noches, profesor. Felicitarle a la profesora por su exposición. Solamente una pequeña interrogante, ¿no? Siendo claros que esta técnica es muy importante, ¿no? Ya que se dirige directamente al pensamiento, pero acá también hay una duda, ¿no? Entre el pensamiento, sentimiento, y acá poco creo que ha hablado la profesora de intuición, ¿no? ¿En cuál de los sombreros, ¿no? De esta estrategia de los sombreros, se enfoca la intuición? Porque muchas veces, ¿no? En superior, ¿no? A ver, ¿qué intuyes, no? Como en primaria no casi se utiliza, ni en secundaria. Puede ser de que
en las personas adultas o jóvenes, ¿no? Se dé mucho la intuición. Entonces, ¿en qué tipo de sombrero, en qué color está enfocado en eso? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre sentimiento, ¿no? Emoción e intuición? ¿Y en dónde se encontraría la intuición? ¿En qué color de sombrero? Es mi participación, profesor. Gracias, muchas gracias, Edgar. Muy bien, a ver, ¿alguien más desea hacer algún comentario? ¿Sí? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Sí, a ver, vamos a ir invitando, ¿ya? Algunos que, a ver, yo voy a invitar a algunos, ¿sí? Ok. A ver, vamos a invitar, a ver, a la persona. A Yo, ver, yo profesor, quería participar. a ver, a ver, un momento, John Eder, ¿no? Sí, por Vamos, favor. John. Claro, John Eder. Profesor, más que todo para que usted me pueda ayudar. Eh, la técnica es la denominada la técnica de los sombreros, ¿verdad? Ujú. Y el instrumento en este caso, ¿cuál sería? Porque la verdad yo tengo esta duda, o sería propiamente el instrumento, el objeto, en este caso, el sombrero que representa, por ejemplo, como la colega dijo, ¿no? Representa, por ejemplo, eh, lo neutro, representa lo lógico negativo, representa lo positivo, representa la creatividad, representan los pensamientos. Eso sería el instrumento y ahora, o sea, la verdad, para que pueda entender mejor. Ahora, una técnica, por ejemplo, siempre va a obedecer a los momentos del aprendizaje, a los propósitos de aprendizaje. Y otra cosa, y si fuera así, lo que usted nos ha enseñado, por ejemplo, cuando hablábamos de retroalimentación descriptiva, valorativa, devolutiva, ¿se aplica también aquí? Por favor, quisiera que tal vez me pueda ayudar en estas dudas, por favor. Ya, excelente, Eder. A ver, vamos a ver, también vamos a dar la oportunidad para que Gloria también nos responda. Muy bien, Eder. A ver, ¿alguien más desea participar antes que le invite a participar? Muy bien. Voy a invitar, voy a invitar a algunas personas, a ver. Muy bien, ¿estás ahí, Roxana Hernández, ¿estás? A ver, Roxana, no, parece que no está. A ver, pero está ahí, yo lo veo conectada, Roxana. Aurea, ¿estás conectada? Sí, profesor. Aurea, a ver, ¿cuál es tu comentario, Aurea? Dinos tu comentario o alguna pregunta que quisieras hacer sobre la exposición. Bueno, solamente se puede aplicar esta técnica con los adultos, no se puede aplicar o sea, en secundario, primaria. Esa sería mi pregunta, profesor. A ver, está bien, Aurea. A ver, muy bien, estás anotando ahí, Gloria, ¿verdad? A ver, voy a invitar a una última participación. A ver, ¿estás ahí, Edith? Edith Leandro. Sí, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sí, Edith? ¿Qué tal? A ver, ¿cuál es tu comentario de la exposición o si tienes alguna pregunta, Edith? Bueno, en realidad los sombreros a mí me parece que toca la parte emocional del docente y de los estudiantes, ya que moviliza los sentimientos, las emociones, la intuición, ¿no? Como esas son las formas de pensar, cada sombrero nos refleja y creo que está bien relacionado, o sea, con Eva también, porque cada sombrero tiene una función como que nos hace reflexionar el día a día que nosotros trabajamos en el aula y con los estudiantes, que nosotros vivimos todos los días a base de nuestras emociones, ¿no? Y creo que ahí está de lleno las habilidades blandas, la pedagogía del amor, porque los sombreros nos están indicando, cada uno en una forma, de alguna otra forma también se combina, no solamente podemos decir, solo voy a utilizar el sombrero verde, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he podido rescatar, que de alguna otra forma los sombreros son como
los semáforos, digamos, para la parte pedagógica. Excelente, me parece bien. Muy bien, ahí los comentarios también de Roxana. Gracias. Excelente, muy bien. Gracias, Edith. Y a ver, una última participación. A ver, voy a invitar. ¿Estás ahí, Wilfredo Sucasaire? Sí, 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 profesor. ¿Cómo estás, Wilfredo? ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus comentarios, Wilfredo? A ver, esto de lo que es la técnica de los 6 sombreros, es una técnica, ¿no? Y me parece bien de que son 6 formas de pensar, sería más o menos, ¿no? Cada sombrero representa un pensamiento más o menos, así yo lo entiendo, ¿no? No sé si es así o estoy mal, ¿no? Nada más quería comentar. Excelente, Wilfredo, excelente. Bueno, a ver, acá ya hay algunas preguntas, algunos comentarios. Gloria, ¿qué nos puedes decir, digamos, de las preguntas y respecto a los comentarios? Danos tu opinión, Gloria. Sí, con respecto a lo que decía de la intuición, ¿dónde se encuentra? Esto se encuentra pues en el sombrero rojo, ¿no? En cuanto a la intuición, por decir, ¿no? De repente pues decimos así, pueden decir los estudiantes de repente, yo intuyo que no va a salir bien, o que esto no va a ser lo correcto, o, ¿no? De repente relacionar con otros acontecimientos similares. Entonces, a veces, de repente, en cuanto a los de secundaria menor, de repente en primaria, de repente no tanto, pero ya en adultos, yo creo que sí es bien aplicativo en este sentido. Pues los sombreros, como alguien por ahí dijo, representan, si le damos a conocer a los estudiantes de un principio qué significa cada sombrero, ¿no? Es algo simbólico. Entonces los estudiantes van a saber ya, por decir, de repente, los estudiantes, muchas veces yo soy de matemática, a veces los chicos, yo planteo un problema matemático, y a veces los chicos dicen, ya con tan solo ver el problema, dicen, ay, no puedo desarrollar. Pero entonces de una forma de repente muy cortés, yo le puedo decir, de repente, cámbiate de sombrero. Estás con el sombrero negro, te puedes cambiar, ponte el sombrero amarillo, que es el pensamiento más positivo. Entonces, entonces así le podría decir, entonces es algo simbólico. En cuanto a la pregunta que decía por ahí del pensamiento lateral y vertical o lineal, ¿no? Y pues el pensamiento vertical es el razonamiento, el análisis y razonamiento. Y el pensamiento lateral está asociado a tener una estrategia para dar solución a un problema. Yo pienso que ambos son importantes y son, ¿no?, de suma importancia para el estudiante para solucionar algún problema que se presente. En cuanto a lo que dice usted, ¿cuál de los sombreros será más aplicado para los de EVA? Todos tienen importancia, pero si resaltamos, yo pensaría que el sombrero rojo y el sombrero verde. El verde, ¿por qué? Porque es creatividad, y ahora bastante se trabaja con la creatividad, ¿no? Y el sombrero rojo, que nos presenta pues las emociones, los sentimientos, ¿no? También para expresarnos también, ¿no? Hay que saber utilizar el tono, la forma, ¿no?, correcta como para llegar a los demás. Eso es todo, profesor. Excelente, Gloria. O sea, me parece interesante, digamos, lo que acabas tú de mencionar, ¿no? Y, digamos, responder. Yo quiero comentar lo siguiente. Esta es una técnica, primero, en el marco de las estrategias, no en el marco de la evaluación, ¿ok? ¿Se puede evaluar? Por supuesto que sí, pero, digamos, es una técnica, ¿no?, que está en el marco de las estrategias. Es una, digamos, es una estrategia, pues es una estrategia, digamos, para aprender,
no es una estrategia para enseñar y aprender, más que una técnica de evaluación, digamos, y así podría ir respondiendo Edgar, John Edgar. Entonces, esta es una técnica, una técnica en el marco de la estrategia, no en el marco de la evaluación, porque si es en el marco de la evaluación, evidentemente tú vas a decir, ¿y cuál sería el instrumento? Pero yo puedo evaluar cómo los jóvenes, los adultos se desenvuelven con estos sombreros con una lista de cotejo, ¿sí? Yo puedo hacer una rúbrica, ¿no? Puedo hacer una rúbrica, digamos, quién, digamos, tiene el sombrero más verde que negro, digamos, ¿no? Entonces yo puedo tener ahí una rúbrica sobre los sombreros y ese podría ser mi instrumento. Puede ser una ficha de observación, una lista de cotejo, ¿no? Entonces, puede incluso conocer las emociones de todos, ¿no? Puede ser una escala de Likert, ¿no? Y en esa escala de Likert puedo poner los nombres de todas las personas para ver cómo, ¿no? En esa escala, frente a esta actividad, reaccionan, comentan, qué dicen, ¿no? Y voy a ir chequeando con ese instrumento. O sea, se puede utilizar todo tipo de instrumentos para recoger información de cómo funciona, digamos, esta técnica de los 6 sombreros para pensar. Pero más allá, digamos, de ello, John Eder, esta es una técnica para el aprendizaje, es como una estrategia, pues, ¿no? Está dentro digamos, del marco de las estrategias. ¿Está bien? Entonces, no es una técnica de evaluación, ¿ah? No es una técnica de evaluación, ¿no? La evaluación tiene su propio mundo, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice Edgar, me parece interesante lo que tú manifiestas, Edgar, también. Los 6 sombreros para pensar se ha creado, digamos, para razonar, más para razonar que para plantear nuestras emociones, nuestras intuiciones. O sea, los 6 sombreros para pensar se han creado para razonar, Sin embargo, a partir, digamos, de la técnica, siempre, digamos, en nuestros procesos de participación, de diálogo, de argumentación, de comunicación, predomina muchas veces nuestras emociones. Entonces, muchas veces hablamos por la emoción y no hablamos por lo que, digamos, nos ayuda a razonar el pensamiento. Entonces, esta es una técnica, pues, que justamente trata de minimizar las emociones para realmente querer, digamos, fortalecer más el pensamiento, el razonamiento, ¿no? Pero no se puede. Con esta técnica tú vas a descubrir que tanto el pensamiento con las emociones están de la mano, ¿no? Están de la mano. Pero la idea es, en lo posible, tratar de proponer ideas más objetivas, que son de razonamiento, objetivas, que ideas de carácter más subjetivo, porque esta técnica nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, las decisiones que tú vas a tomar tienen que ser de carácter más objetivo que de carácter más subjetivo. Entonces, debemos dejar de lado la emoción, ¿no es cierto? Y debe predominar más el razonamiento para tomar una decisión. Entonces, pero digamos, tiene esa lógica, ¿no? Por eso él habla del pensamiento lateral, y aquí quiero, digamos, un poco explicar sobre el pensamiento lateral. ¿Cuándo existe un pensamiento lateral? Cuando miras tú desde distintas aristas. ¿Me dejo entender? Ese es pensamiento lateral. Mirar, ¿no? Desde distintas variantes. Mirar desde la diversidad. No mirar de manera lineal como en un tubo. Es decir, no tener solo una sola mirada. Eso se llama el pensamiento tubular. Es decir, mira las cosas solamente desde una arista, desde lo que tú crees. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Tú estás caminando por la calle, ¿no es cierto? Y ves a uno de tus colegas con otra de tus compañeras ingresando a un hotel. ¿Ya? Estás viendo que están ingresando al hotel, ¿no? Entonces, lo primero que se te viene a la mente, ¿qué es? No puede ser. Acá hay una infidelidad, ¿no es cierto? Digamos, eso es lo primero que puede venir a tu cabeza, porque si están entrando a un hotel, uy, de repente son amantes, ¿cierto? Es, digamos, tu razonamiento, pues, ¿no? Pero de repente un segundo razonamiento podría ser, no están entrando, digamos, a intimar, ¿no es cierto? No son amantes, ¿no? De repente él es el dueño del hotel, ¿no es cierto? Y le llevó un rato ahí para conocer ahí su hotel, puede ser, ¿no es cierto? Tercero,
De repente quieren alquilar habitaciones en el hotel porque va a haber un evento y necesitan, digamos, unas 30 camas y han ido a preguntar. Entonces, fíjate, tu pensamiento lateral te permite, digamos, identificar distinto tipo de alternativas, y no solamente una que te puede encerrar, ¿no es cierto? Que en realidad ese pensamiento tubular o lineal no te ayuda, digamos, a mirar de manera lateral, pues, ¿no? Porque cuando uno mira de manera lateral, abre su mente, es más divergente. Cuando uno, digamos, abre su mente, es más divergente, pero cuando uno se centra en una sola idea, es más convergente, se cierra, ¿no es cierto? Y la idea del pensamiento lateral es que nos abramos, pues, ¿no? A tener, digamos, distintas posibilidades, distintas aristas respecto a una determinada situación, ¿sí? Y me agrada a mí, por ejemplo, a mí me agrada de todos los sombreros, los 6, porque el sombrero azul, ¿qué permite? Permite organizar. O sea, si es que, digamos, desde el pensamiento nosotros queremos trabajar, el sombrero azul te permite a ti organizar. No es como el cielo, pues, el que lo sabe todo, es omnisciente el sombrero azul, ¿sí? El sombrero azul es el líder, el sombrero azul es el que convoca, el que organiza, el que genera el grupo, el que sintetiza, el que da la palabra, ¿no es cierto? Ese es el sombrero azul. Generalmente hay personas que tenemos el sombrero azul, que son líderes, que les gusta organizar, les gusta tener adeptos, les gusta tener seguidores, ¿no es cierto? Esa es una particularidad. No todos tienen el sombrero azul, que es el líder, digamos, el que le gusta organizar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le pones el sombrero azul a alguien que no le gusta liderar? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona de repente no es líder, no le gusta organizar. ¿Qué haces en él? Fortaleces, desarrollas esa habilidad progresivamente, poco a poco, ¿no? O sea, la idea es justamente que las personas desarrollemos, digamos, cada uno de estos sombreros en nuestra práctica, en nuestros desempeños, ¿sí? Porque todos en algún momento vamos a liderar, todos en algún momento vamos a organizar, todos en algún momento vamos a sintetizar, vamos a resumir, vamos a ordenar o vamos a tomar una decisión, porque finalmente ese es el sombrero azul. O, por ejemplo, el sombrero verde, ¿no? Algunas personas nos cuesta crear, ¿no? Cuando tú le dices, a ver, ¿qué propones, pues? ¿Cuál es tu propuesta? Y no tiene propuesta. Entonces, cuando le dices, ponte el sombrero verde y ahora me vas a decir las cosas de manera creativa. Imagínate, pues, a ver, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Entonces, la otra persona tiene que hacer el esfuerzo por plantearte una solución. Tiene que imaginar una posible solución. ¿Me dejo entender? Tiene que plantear una posible respuesta. Edgar, creo que tienes prendido tu micro, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, del sombrero verde, que tú propongas. Hay personas que solamente les gusta cuestionar, criticar y no proponen. Entonces, se le dice, a ver, ¿puede ponerse el sombrero verde? ¿Ya? Para que nos plantee propuestas, alternativas, soluciones. Para eso es el sombrero, ¿no? Te ayuda, digamos, a establecer niveles, digamos, de diálogo, de consensos para la toma de decisiones. O puede ser, digamos, el sombrero blanco, ¿no? Generalmente el sombrero blanco es neutro, pues, es neutro, frío, te da cifras, ¿no? Cuando tú le preguntas, te plantea con cifras. ¿Qué te parece lo del COVID? Le dices, ¿no? Lo del COVID. ¿Y sabes qué te va a responder el de sombrero blanco? Bueno, actualmente ya el 2% de la población está muriendo en el país. Y de ese 2%, increíblemente, el 62% son mujeres. Y entonces, ¿qué tal respuesta? Es frío, le gustan las cifras, ¿no? A este sombrero. Hay personas, digamos, que son así medio matemáticos, ¿no es cierto? Que te gusta dar estadísticas. Es parte, digamos, de la característica de ese sombrero blanco. Entonces, a ese sombrero blanco le gustan las evidencias, pero no todos tenemos, digamos, esa habilidad de tener evidencias, ¿no? Cuantitativas. Entonces, cuando tú le dices a ese sombrero verde, a ver, ponte este sombrero blanco y que nos hable de manera objetiva, con evidencias, con cifras, le cuesta. Pero la idea es que aprenda, ¿no? La idea es que aprenda, porque de eso se trata. Son, digamos, sombreros que nos van a ayudar a... Ahora, el sombrero, por ejemplo, sombrero
emocional que le llaman, ¿no es cierto? El sombrero rojo, ¿sí? El sombrero rojo. En realidad el sombrero rojo es el entusiasta, ¿sí? El activo, el sombrero rojo es el activo, el que tiene las ganas. Sin embargo, pero peca de algo, ¿no? El sombrero que siempre desde la emoción comienza a hablar. Y eso se tiene que minimizar, ¿no? Porque la emoción le gana, ¿sí? Porque siempre va a decir, ay, qué bonito, qué lindo, sí, qué emocionante, lo disfruta, lo vive, ¿no es cierto? Es, digamos, es su particularidad de esta persona. Entonces, es parte de su personalidad, es parte de su temperamento, ¿no? Pero la idea es que a esta persona que tiene ese temperamento le pones un sombrero verde, le digas, ahora propón, pues, ¿no? Propón, plantéame una alternativa, imagina, crea. Le va a costar, pero la idea es eso, ¿no? Que nosotros transitemos, digamos, de un pensamiento a otro en la lógica de estos, en la lógica de estos 6 sombreros para pensar. Entonces, digamos, para ir cerrando, de repente algunos de ustedes tienen algunos comentarios. La idea es que este pensamiento lateral, ¿no? Que es, digamos, el gorro de esta técnica de los 6 sombreros para pensar, nos ayuda a, digamos, tomar decisiones, que es lo fundamental. Entonces, tú lo puedes trabajar con tus estudiantes de la EVA, con los jóvenes estudiantes de la EVA, para debatir sobre un determinado tema. Por ejemplo, podemos hablar ahorita de la corrupción, ¿no? Podemos hablar de la corrupción y como decía el ejemplo, Gloria ha puesto un cuadrito, ¿no? Podemos hablar de la corrupción y podemos hablar todos de la corrupción poniéndonos los sombreros verdes, el sombrero verde. ¿Qué significa? Que todos vamos a proponer cómo erradicar la corrupción con el sombrero verde. Creativamente vamos a plantear soluciones. Pero podría ser que nos pongamos el sombrero negro, ¿no? Lógicos. Y comencemos a cuestionar, criticar de manera lógica, con argumentos, ¿no? Entonces, eso ayuda, digamos, a desarrollar el pensamiento, porque eso es, digamos, bacán, digamos, trabajar con los jóvenes y adultos, y los invito a trabajar. A ver, hay algunos que querían comentar, me parece. Sí, si quieren comentar, este es el momento, estimados colegas. Sí, ¿está todo claro? ¿Está todo claro, John? Profesor, ¿puedo participar? Por supuesto, profesora. A ver, profesora Janet. Janet, ¿cómo apellida usted? López Mera. Profesora Janet, siga usted. Profesor, bueno, yo he entrado tarde a la exposición, pero con los alcances que usted ha dado y leyendo un poco también sobre el tema que dio la colega, podemos decir entonces, por ejemplo, que cada sombrero tiene un objetivo. Ahora sí, interesante, ¿ok? No, Sí, por ejemplo, podemos decir que el sombrero blanco se relaciona con el pensamiento objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este sombrero blanco? Sería recabar información que se va a crear necesaria, por ejemplo, cuando estamos trabajando en grupo en tema en cuestión. El sombrero verde, usted también lo ha mencionado, está relacionado con el pensamiento crítico. Perdón, creativo. Creativo. Sí, perdón, creativo. Entonces, el objetivo de este sombrero sería generar ideas y dar soluciones al reto del tema que se está trabajando. En el sombrero rojo lo relacionamos con el pensamiento emocional, que usted también lo ha mencionado, ¿ya? Y ahí también hacía la pregunta el profesor Espejo, ¿no? Le decía a la colega en cuál de los sombreros estaba la intuición o las intuiciones. Entonces yo le diría al colega que está en el sombrero rojo. ¿Por qué? El objetivo de este sombrero rojo es de expresar emociones, intuiciones, aquellos sentimientos relativos al contexto del trabajo que se está realizando o que se va a realizar. En el sombrero amarillo está relacionado con el pensamiento constructivo y positivo. Podemos decir ahí que el objetivo, por ejemplo, es de identificar aquellos beneficios, fortalezas, las ventajas, ¿no? Del contexto que se tiene del trabajo. En el sombrero negro es el pensamiento crítico, crítico. Ahí sería el objetivo, por ejemplo, de identificar las
desventajas, debilidades, los aspectos negativos o situaciones que se tengan que ver o que se tengan que hacer viables de la idea que se tiene del contexto del trabajo. Y por último, quiero también aportar, profesor, sobre el sombrero azul, que ahí podría ser el objetivo de elaborar el plan de acción de toda la información que se ha recabado en grupo y de todo lo que se puede trabajar en el contexto del trabajo. Eso es lo que quería aportar, profesor. Gracias. Janet, muchísimas gracias por toda la síntesis, digamos, que acabas de compartirnos. Muy bien, entonces continuamos con la sesión, ¿ok? Continuamos con la sesión. Muchísimas gracias, Gloria. Profesor Erwin, ¿Okay? Buenas noches. No sé si me permite. A ver, ¿con quién hablo, perdón? Con Gregorio Mejía. Hola, Gregorio. A ver, contigo cerramos, Gregorio. Gracias, profesor Erwin. De igual manera, mi saludo a los colegas. Profesor Erwin, entonces, de la participación anterior, entiendo de que si esta estrategia a usarse es como para poder tomar decisiones, como usted dice, sobre cierta problemática, ¿verdad? Entonces, entiendo de que no hay una relación única para el uso de los sombreros en una reunión determinada, sino de acuerdo a la situación, a la circunstancia, uno puede ir presentando cada color para que cada uno pueda expresar opiniones, ¿verdad? Entonces, me gustaría, por favor, profesor, que me aclare eso, porque está interesantísimo. Yo la verdad que sí lo he escuchado, pero hoy día lo estoy tomando más atención porque lo veo importante. Lo veo importante porque esto se puede trabajar en grupo y donde pueda uno, pues, sacar muchas opiniones a lo que usted nos hablaba acerca del pensamiento lateral, ¿no? Muchas opiniones de cada uno de acuerdo a la característica que se le presente a cada uno de ellos. Eso claro. Me gustaría, profesor Erwin, por favor, que muy bien, Gregorio. Dé una aclaración. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Gregorio. Miren, cuando Eduardo de Bono plantea esta técnica de los sombreros para pensar, digamos, él no pensó que lo iban a utilizar, digamos, para la educación, para el aprendizaje. No nació así. Eduardo de Bono lo planteó para la gestión de las empresas. O sea, los 6 sombreros para pensar nació para gestionar en una empresa, en una institución, en una organización. Así nació. Esa fue, digamos, la intención inicial de los sombreros para pensar. Entonces, cuando un, digamos, gerente quería trabajar con sus trabajadores, le decía, a ver, todos nos ponemos el sombrero verde, ¿ya? Nos ponemos el sombrero verde, porque vamos a tener que desarrollar una determinada tarea o vamos a resolver un determinado problema. Quiero escuchar todas las ideas, por favor. Alguien comenzaba a criticar y el gerente le dijo, por favor, sáquese ese sombrero negro, no quiero crítica en este momento, quiero ideas, quiero soluciones, pónganse el sombrero verde. Entonces, todos comienzan a hablar, alguien habla con la emoción, por favor, sáquese ese sombrero rojo, ahorita estamos todos con el sombrero verde porque lo que quiero son ideas, propuestas, alternativas. Entonces, nace para eso, estimado Gregorio, ¿ok? Para eso nace, digamos, estos 6 sombreros para pensar. Ahora ya en la educación, ¿no? Porque esto en realidad nace para la gestión, para la gerencia, ¿no? Para todo eso. Ahora en la educación nosotros lo aprovechamos de distintas maneras. Entonces ahí Gregorio ya entra, es diversificable, mi querido Gregorio. Tú lo puedes contextualizar como quieras, lo puedes trabajar. En el aula puedes trabajar con los 6 sombreros, o puedes trabajar solo con 3 sombreros, o puedes trabajar con un solo sombrero, puedes trabajar con 4 sombreros, va a depender de ti, dependiendo del propósito que buscas. ¿Me dejo entender? Si tú quieres, por ejemplo, que todos sean líderes, porque eso es lo que buscas, que todos organicen, desarrollen esas habilidades de organización, de sistematización, entonces vas a trabajar bastante el sombrero azul. Entonces vas a ir trabajando con ellos, les vas a dar a tus estudiantes roles para que organicen, para que conduzcan un equipo. Y el sombrero verde, ¿no? Como es algo simbólico, ¿no? Le va a ayudar, digamos, a tener mayor confianza al estudiante para poder trabajar con sus
pares, con sus compañeros. Es decir, nosotros lo estamos utilizando para la educación, pese a que nació, digamos, esta técnica para la gestión. Muy bien, está bien, Gregorio, espero haberte, digamos, respondido a esa inquietud. Muchísimas gracias, profesor Elvin. Yo creo que quedó claro la idea. Muchas gracias. Bien, bien, Gregorio, gracias. A ver, vamos a conversar entonces la sesión, esta es la sesión 19. La anterior clase, algunos participantes me decían que repita la sesión 18, pero en realidad no vamos a poder repetir, pero sí vamos a poder retomar algunas partes de la sesión 18, y por eso le he denominado a esta parte evaluación formativa 2, ¿ya? No es la 1, es la 2. Entonces aquí vamos a enfatizar un poquito de la retroalimentación, que creo que no le respondí mucho eso a John Edgar, ¿no es cierto? Porque tú nos hablabas, por ejemplo, si puedo yo utilizar, digamos, estos sombreros para la retroalimentación. Sí, pues se puede utilizar. Pero hoy vamos a hablar un poco de la retroalimentación y luego vamos a recordar los sombreros, Edgar. ¿Te parece, John Edgar? Entonces, John Eder. Entonces, hoy vamos a hablar retomar nuevamente la evaluación formativa, pero quiero preguntar para saber, para conocer. ¿Qué hemos trabajado en la anterior sesión? A ver, dígame, ¿qué hemos trabajado en la anterior sesión? ¿Qué me pueden comentar? A ver, en el chat, a ver, si recordamos lo que hemos hecho en la anterior sesión. ¿Qué hicimos en la anterior sesión? A ver, escribimos en el chat. Hemos hablado de la evaluación formativa, claro, Gregorio. Pero ¿qué más hemos hablado? De la retroalimentación, claro. De la evaluación formativa. A ver, ¿qué más? De la retroalimentación, tipos de retroalimentación, ok, ya. Hoy vamos a terminar de cerrar eso de los tipos. Ah, Sandra, interesante, del error constructivo. Muy bien, de la evaluación formativa, tipos, ya, excelente. Muy bien, eso hemos, digamos, trabajado en la anterior sesión. Y antes de ingresar a ese tema, yo he estado, digamos, revisando los formularios del Padlet, porque yo les había pedido a ustedes que suban al Padlet un formulario, ¿no es cierto? Todos han armado su formulario, hay algunos que aún todavía no han subido. Aquí está el formulario. Yo le voy a pedir que tratemos de responder, pues, ¿no? Si elaboró Walter, digamos, a ver, respondamos a Walter su formulario, para que Walter sepa cuántos, digamos, han respondido su formulario. Tratemos de ingresar a los formularios de nuestros pares, ¿les parece? Esa tiene que ser una tarea, porque es importante, digamos, también conocer cómo lo hizo el otro compañero. Entonces es importante, digamos, ir también compartiendo estos instrumentos. ¿Qué preguntó, qué no preguntó? Y si tú lo puedes resolver esas preguntas, ¿ya? De tal manera que cada uno va a saber cuántos han respondido. A ver, voy a preguntar, ¿ah? Voy a preguntar en algún momento si han respondido, porque son 3 preguntas nada más que se han planteado. Claro que por ahí hay algunos que se han salido, digamos, del tema de la evaluación o del tema pedagógico, del tema curricular. Han preguntado sobre la historia, por ejemplo, algunos han hecho preguntas, pero esa no era la idea, ¿no? Pero la idea también en el fondo era que aprendamos a utilizar este formulario Google. Muy bien. A ver, eso entonces, digamos, como una tarea para esta semana, tratemos de ingresar al Padlet nuevamente y resolvamos los cuestionarios de algunos de nuestros compañeros, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, en la anterior sesión hemos hablado del error constructivo. Fíjense, y aquí con esto voy a retomar todo el trabajo, ¿no? Hemos hablado del error constructivo porque el error constructivo, en lo posible, lo tiene que descubrir ¿quién? El estudiante, ¿no? Miren, vamos a comenzar. El error constructivo lo tiene que descubrir ¿quién? El estudiante, a través de procesos de retroalimentación. A través de procesos de retroalimentación. A ver, con ello voy a digamos, ir explicando. Existen 2 tipos, porque existen una infinidad de tipologías de la retroalimentación, pero existen 2 tipos de retroalimentación que puede ser directa o indirecta. De eso no les hablé, ¿no es cierto? Hemos hablado nosotros de la retroalimentación valorativa, descriptiva y devolutiva, ¿no es cierto? Pero existe también una retroalimentación directa y otro lado una retroalimentación indirecta. ¿Cuándo es una retroalimentación directa? Directa.
cuando el mismo docente retroalimenta al estudiante. Es decir, es una retroalimentación directa porque es entre el docente y el estudiante, ¿ok? Y cuando hay una retroalimentación indirecta, cuando el docente utiliza otro medio para que el estudiante por sí mismo descubre el error. Ah, nuevamente, profesor, ¿puede repetir? Claro. Fíjense, cuando se trabaja una retroalimentación indirecta, el estudiante de manera autónoma descubre su error, ¿sí? Mientras que cuando hay una retroalimentación directa, muchas veces el docente, ¿no es cierto?, es el que puede sugerir o puede, digamos, identificar el error que tiene el estudiante. Entonces, por lo tanto, cuanto más indirecto sea la retroalimentación, es mucho mejor. Cuanto más indirecto sea la retroalimentación, porque el estudiante tiene que descubrir su propio error. Y vamos a poner algunos ejemplos más adelante. He traído algunos ejemplitos para, digamos, trabajar con ustedes. Entonces, el error constructivo, digamos, es una fuente para la retroalimentación. Y hemos hablado que dentro del marco de la evaluación formativa nos interesa retroalimentar, y retroalimentar implica devolver. También implica, también a esta retroalimentación devolutiva le llaman la retroalimentación por descubrimiento. A esta retroalimentación devolutiva le llaman también la retroalimentación por descubrimiento, porque cuando tú devuelves la pregunta al estudiante, cuando tú devuelves la pregunta, entonces al devolver y al generar una nueva pregunta, haces que el estudiante siga descubriendo, pues, ¿no es cierto? Este es un proceso que no termina, ¿ya? No termina. Y en toda evaluación formativa, entonces, tenemos que promover esa retroalimentación devolutiva o por descubrimiento, pero siempre a partir de evidencias. Las evidencias van a ser fundamentales porque las evidencias es el punto de partida, digamos, para los procesos de retroalimentación. ¿Qué le interesa a una evaluación formativa? ¿Le interesa más el proceso o progreso? Más que el proceso, le interesa el progreso. ¿Cómo estás avanzando? Por niveles, la gradación, ¿no es cierto? Eso es lo que le interesa, digamos, a una retroalimentación formativa. Le interesa más que el proceso, le interesa el progreso, ¿sí? El progreso. Por eso que en el currículum nacional existe, pues, digamos, estándares de aprendizaje y están planteados por niveles, por niveles. Por lo tanto, esos niveles, ¿no? Esos escalones, entonces te identifican el progreso del estudiante. Antes se llamaba, pues, mapas de progreso, le llamaban, ¿no? Y que ahora se definen como estándares de aprendizaje. Pero esos estándares de aprendizaje son como mapas de progreso, es una escala de desarrollo grande, es una rúbrica grande, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa, pues, a la evaluación formativa, si estás progresando en el desarrollo de tus competencias, ¿ok? Claro que en el currículum, desde la EVA, nosotros lo podemos cuestionar, porque esas 31 competencias que se plantea en el currículum nacional no necesariamente podría ser de interés de nuestros jóvenes y adultos. Ellos podrían tener otros intereses. Por ejemplo, hay algunas competencias que deberíamos de enfatizar de esas 31, ¿no? Hay una competencia que tiene que ver, por ejemplo, relacionado al emprendedurismo. Pues ahí podríamos esa competencia trabajar con bastante, digamos, ahínco o fuerza con nuestros jóvenes y adultos. Y así hay otro que tiene que ver con la salud corpórea, ¿no es cierto? Porque eso le interesa, pues, al adulto, hablar de su alimentación, hablar de la salud. Es decir, podríamos nosotros, a partir de esas competencias, priorizarlas y trabajar aquellas que realmente nos interesen. Bueno, pero ¿qué más le interesa a la evaluación formativa? Describir la situación y seguir problematizando. Cuando uno problematiza, sigue planteando preguntas, ¿no? Esa es, digamos, la manera de cómo yo devuelvo la pregunta al estudiante para que él siga generando, digamos, mejoras en su práctica, ¿no?, de aprendizaje. Hemos hablado de 3 tipos de retroalimentación. Hemos dicho que existe una retroalimentación valorativa. La valorativa es establecer juicios de valor. Esa es una retroalimentación. Yo le digo al estudiante, está bien, es correcto, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Es valorativa. O lo puedo decir, está mal, no, es incorrecto, no terminó, ¿no? Vuelva a ser, es valorativa, pues.
porque la valoración puede ser positiva o la valoración puede ser negativa. Entonces, ese es un tipo de retroalimentación, la valorativa. A eso también le llaman una, digamos, retroalimentación elemental, no una retroalimentación básica, ¿sí? Donde prima el juicio de valor del docente, ¿no? Prima el juicio de valor del docente, ¿no? Puede ser positivo o negativo, estamos diciendo. Entonces, este tipo de retroalimentación existe, sí. ¿Se puede valorar de manera positiva el trabajo? Claro, por supuesto. Y de manera negativa, en lo posible no lo hagas. Pero ¿puedo valorar de manera positiva? Sí, se puede valorar, siempre y cuando esté acompañado también de una retroalimentación devolutiva. No le entiendo, profesor. ¿Qué quiere decir? Es decir, que puedo combinar una, digamos, retroalimentación valorativa con una devolutiva. Es decir, valoro el trabajo de manera positiva, pero luego le digo, ¿no es cierto?, al estudiante que, digamos, él está organizando, digamos, un organizador visual, y le puedo decir, ¿en qué otro organizador visual podría, digamos, mejorar o enriquecer esta tarea? Pero, profesor, yo ya hice un mapa conceptual. Te pregunto, ¿en qué otro organizador podrías mejorar esta, digamos, tarea? Bueno, podría ser, digamos, en una línea del tiempo, ¿ya? Entonces, hazlo, ¿no? Entonces, fíjate, pero ya hice el mapa conceptual, pero ahora me dices que un organizador como la línea del tiempo se puede, digamos, argumentar mejor o precisar mejor las ideas, hazlo. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando existe esa devolutiva? Se le exige más al estudiante. Con la devolutiva le exigimos más al estudiante. No termina, le sigo devolviendo. Quiero que lo haga perfecto, ya terminó, pero le sigo exigiendo, sigo trabajando en un nivel potencial del estudiante, ¿no? No termina la devolutiva, le sigo, digamos, devolviendo con preguntas, porque lo que me interesa es el progreso. La evaluación formativa le interesa el progreso, más que el resultado, ¿no es cierto? Nos interesa el progreso, el proceso y el progreso, porque si nos interesaría el resultado, diríamos, ¿no? Ya terminaste tu mapa conceptual, ya terminó, ¿no? Ese es el resultado, pero no me interesa el resultado, me interesa el progreso. Tiene que seguir perfeccionando, mejorando, para eso se le devuelve, pues, digamos, en este tipo de retroalimentación, esa devolutiva. Y él va a ir descubriendo, por eso se asocia la devolutiva con el descubrimiento. En cambio, la descriptiva es para describir cómo lo hizo. Puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, desde una retroalimentación descriptiva le puedo decir, me parece interesante lo que has desarrollado porque has identificado las ideas principales de ese texto, ¿no? También las ideas secundarias. O sea, le estoy describiendo al estudiante lo que hizo de manera positiva, pero es descriptiva. Pero también podría yo describir de manera negativa, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que cuando retroalimentemos podemos combinar la devolutiva con la descriptiva o la devolutiva con la valorativa, o de repente las tres, pero siempre tiene que estar la devolutiva, la pregunta, la problematización. Por eso hablamos de la devolutiva. Aquí dice, interesa describir la situación y seguir problematizando. Es decir, generando otras preguntas para que el estudiante perfeccione, mejore, porque nos interesa el proceso. Muy bien, eso es lo que hemos trabajado la anterior sesión, ¿ok? Y el día de hoy vamos a iniciar a ver con un caso, porque es a partir de los casos que aprendemos, ¿ok? Voy a pedir a alguien que me ayude con la lectura, a ver, por favor, ¿quién sería la persona voluntaria? Yo, profe. A ver, un momentito, a ver. Muy bien. ¿Quién me va a ayudar? ¿Yo puedo ayudar, profe? No, me dijo una dama, a ver, me parece, Nancy, ¿no? ¿Verdad? Sí, profe. Nancy, ya, después de Nancy, ahora vamos a pedir a alguien. Nancy, a ver, vamos, Nancy, Jorge, leemos, por favor. Ya, todo, ¿no? Hasta las alternativas. No, solamente el texto, a ver, la casuística. Ya, listo. Un docente entrega a sus jóvenes y adultos estudiantes una serie de instrucciones para la elaboración de un organizador visual y los criterios que debe cumplir el producto. Les indica que cuando crean que han finalizado, escriban su nombre en la parte superior de la hoja y depositen una
gran mesa ubicada al frente del salón, la biblioteca. A medida que terminan, los estudiantes escriben sus nombres en sus hojas y se asoman decididos a la mesa, pero al acercarse ven que sobre ella están dispuestos en hilera una gran cantidad de organizadores visuales, hechos por alumnos de otros salones y de algunos periféricos de la EVA, ordenados desde los menos logrados hasta los mejores logrados. Antes de depositar el suyo sobre la mesa, los estudiantes lo miran y lo comparan con los que están allí. Muchos vuelven a su mesa de trabajo y comienzan nuevamente su trabajo. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar. A ver, voy nuevamente a dar una lectura. A ver, pero alguien también quería leer. A ver, una voz ahora de varón. Ya, primero una dama, excelente. Vamos a leer nuevamente el texto. A ver. Ahí me iba a ayudar alguien. Ya se ha vuelto tímido. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer? Una nueva lectura. A ver, para ir comprendiendo. Profe. A ver, vamos Wilfredo, tú mismo eres. A ver. Un docente entrega a sus jóvenes y adultos estudiantes una serie de instrucciones para la elaboración de un organizador visual y los criterios que debe cumplir el producto. Les indica que cuando crean que han finalizado, escriban su nombre en la parte superior de la hoja y lo depositen en una gran mesa ubicada al frente del salón, la biblioteca. A medida que terminan, los estudiantes escriben sus nombres en sus hojas y se asoman decididos a la mesa. Pero al acercarse, ven que sobre ella están dispuestos en hilera una gran cantidad de organizadores visuales, hechos por los alumnos de otros salones y de algunos periféricos de la EVA, ordenados desde los menos logrados hasta los mejor logrados. Antes de depositar el suyo sobre la mesa, los estudiantes lo miran y lo comparan con los que están allí. Muchos vuelven a su mesa de trabajo y comienzan nuevamente su trabajo. A ver, fíjense lo que sucedió porque vamos a analizar, ¿ok? Ya, dice, ¿qué es lo más importante que valoras del trabajo en el aula? Marque más de una respuesta. A ver, para ustedes, lean, digamos, la pregunta, ¿qué es lo que más valoras? A ver, si alguien quiere participar, que me diga, yo valoro más tal cosa, quiero recoger vuestras opiniones, porque hoy vamos a hablar. Que tratemos de hablar los que no hemos estado participando. A ver, ¿qué es lo que más valoras? Y me vas a decir por qué, ¿ok? Profesor, ¿puedo participar? A ver, John, tú vas a participar, tú vamos a iniciar. John Eder, a ver, ¿qué dices tú? Yo valoraría que los estudiantes descubren su error y tienen la oportunidad de volver a mejorar su organizador visual, porque como usted mencionó hace poco, lo que es el error constructivo es que el estudiante debe de darse cuenta del error y en este caso el docente está induciendo justamente para que el estudiante pueda darse cuenta tal vez y tal vez mejorar su trabajo. Y también a lo que usted decía acerca de la evaluación formativa, que justamente nos interesa el progreso, pero también nos interesa el proceso. Ya, entonces para ti, digamos, tú valoras más la alternativa B, ¿ok? ¿Ya? ¿Se entiende? A ver, ¿quién más desea participar? Porque acá vamos a participar, ¿ah? Vamos a hablar. ¿Quién desea participar? A ver. ¿Otra persona? ¿Alguien más? Una sola persona más. A ver, vamos. ¿Quién se anima? Estamos tímidos. Profesor Elvin. A ver, profesor Gregorio, usted también, ya. Vamos, profesor Gregorio. ¿Qué dice usted? Yo consideraría que en este trabajo hay autonomía
en la elaboración del organizador visual, no de los Ya. estudiantes. Si bien es cierto, hubo una explicación inicial, pero también hay acá otra consideración de lo que el colega anteriormente decía. Pero dentro del trabajo que presenta la maestra en la mesa, encontramos trabajos bien elaborados y otros, como dice, menos logrados, ¿no? Entonces, el estudiante tendría que discernir bien para ver en qué situación necesita corregir o rectificar o darle quizás mejor organización a su trabajo, ¿no? Eso sería mi opinión, profesor Elvin. A ver, ok, excelente. O sea, me parece bien lo que también acabas de decir. A ver, vamos a, digamos, a partir de lo que ustedes acaban de decir, Gregorio, John. A ver, perdón, ¿hay alguien más que quiere participar, creo? A ver, fíjense, acá las alternativas nos dicen la primera, que los estudiantes elaboran de forma autónoma sus organizadores. Eso se tiene que valorar por una razón, que el organizador visual, ¿no es cierto? La profesora, la docente en realidad, les ha dado solo una serie de instrucciones para que ellos elaboren su organizador. No les ha dicho cómo vamos a elaborar el organizador. Les dijo, estos son los criterios, ¿no es cierto?, que ustedes van a tomar en cuenta, ¿no?, que están en las instrucciones para elaborar su organizador. Entonces la profesora no les dijo el cómo, simplemente les dio el criterio, las instrucciones para que ellos de manera autónoma elaboren, digamos, el organizador. Desde ya, eso es importante y eso se tiene que valorar, el trabajo autónomo del estudiante. Por un lado. O sea, la A es algo que se tiene que valorar. B, que los estudiantes descubren su error y tienen la oportunidad de volver a mejorar su organizador visual. Sí, eso también se tiene que valorar. ¿Por qué? Porque la profesora retroalimentó de manera indirecta. A ver, ¿quién me puede decir si ha realmente retroalimentado de manera indirecta? ¿Qué dicen? ¿Fue una retroalimentación de manera indirecta o no? Por supuesto, porque los organizadores estuvieron sobre la mesa y los alumnos tuvieron la oportunidad de observarlos. Entonces se dieron cuenta de su error. Claro. Ahí el error constructivo. Excelente. ¿Tu nombre es, perdón? Ruth, estoy con el nombre de Ruth, mi hijo ahí. Claro, porque estás ahí, sí, Ruth, dije, qué raro. Claro, acá hubo una retroalimentación indirecta, ¿no es cierto? Simplemente lo que la maestra hizo es traer los otros trabajos, ¿no es cierto?, de los otros estudiantes, los ha puesto ahí en la mesa, y cuando uno de los estudiantes o cada uno de los estudiantes va a colocar encima de la mesa su trabajo, se da con la sorpresa que hay otros organizadores mejor elaborados. Y los mira, los compara. ¿Ese es un tipo de retroalimentación? Sí, es un tipo de retroalimentación indirecta. Y a partir de esa retroalimentación indirecta, los estudiantes descubren su error. Estamos hablando, obviamente, de una educación ideal, ¿no? Así debería ser. No todo siempre, ¿no? Pero cuanto más indirecta, digamos, es la retroalimentación, permite que el estudiante descubra su error. Por eso, ahí, digamos, esta retroalimentación devolutiva o esta retroalimentación por descubrimiento es clave, pues. Porque cuando hay una retroalimentación devolutiva o cuando hay una retroalimentación por descubrimiento, el estudiante de manera autónoma comienza a desarrollar, digamos, sus propios aprendizajes. A ver, vamos a leer la C. ¿Qué dice? Que la maestra dio solo instrucciones y criterios para desarrollar el desarrollo del organizador visual. Claro, está bien, eso también hay que valorar, porque desde una mirada, digamos, constructivista o de lo que espera el currículum de competencias, desde un enfoque de competencias, el estudiante tiene que ser autónomo y solamente el docente tiene que generar condiciones para que el estudiante aprenda de manera autónoma. Está bien, hay que valorar la C. D, que los estudiantes comparan e identifican que hay organizadores mejor logrados que otros. Claro, una cosa es que el profesor compare el trabajo de dos compañeros y diga, mira cómo ha hecho tu compañero, que estaría mal. Hoy en día no puedes comparar, pues no, como profesor, los trabajos de tus compañeros. Es un error, ¿no es cierto? Pero es distinto a que el estudiante compare por sí mismo su trabajo con lo de sus compañeros y lo haga de manera autónoma. Entonces,
esta D también es clave, ¿no? Que los estudiantes comparan e identifican que hay organizadores mejor logrados que otros. Y eso lo han descubierto ellos cuando miran, digamos, todos los organizadores que la profesora trajo. Entonces, las 4, digamos, alternativas son válidas y se deben de valorar para un proceso de evaluación, no para un proceso de aprendizaje. Las 4 son válidas. Con digamos, texto yo estoy, digamos, explicando, digamos, con los ejemplos, lo importante que es la retroalimentación indirecta más que la retroalimentación directa, ¿ok? Porque cuanto más indirecta es, el estudiante descubre su propio error. A ver, continuamos. Seguimos con el mismo texto, pero acá hay otra pregunta, ¿no? Que dice, como docente deseas fortalecer el nivel potencial del estudiante. Ya tú quieres, digamos, fortalecer ese nivel potencial de tu estudiante. Por ello te has propuesto trabajar en su zona de desarrollo próximo, porque así están los estándares. Pues como son por niveles, yo tengo que siempre trabajar en el proceso. Lo que tú repites me parece bien, Eder. Trabajamos siempre en el proceso y en el progreso. Y si quiero trabajar en el progreso, siempre estoy mirando, digamos, la zona de desarrollo próximo, porque quiero lograr ese nivel potencial. Eso es, pues, trabajar, digamos, de manera progresiva, ¿no? Por niveles. Entonces, acá te dice, como docente deseas fortalecer el nivel potencial del estudiante. Por ello te has propuesto trabajar en su zona de desarrollo próximo. ¿Qué acción desarrollarías? A ver, ¿qué dicen? De retroalimentación, ¿ah? ¿Cuál sería, digamos, la acción que desarrollarían ustedes? Entre la A, la B y la C. Ahí dice marque más de una respuesta, pero tú a ver qué harías. Si quieres hacer una buena retroalimentación, indirecta, y de repente hacer que los estudiantes analicen los organizadores entre ellos, intercambiar los organizadores visuales. A ver, Ruth, ¿estás comentando ahorita o es tu análisis personal? Sí, estoy comentándole que los estudiantes intercambien sus organizadores visuales a nivel de pares o de grupo. Ya. A ver, pero según las alternativas, a ver, ¿quién me puede responder? A ver, vamos. Profesor, sería la de emplear una rúbrica que le permita al estudiante autoevaluar distintas dimensiones de su organizador visual. A ver, Aurea, ¿por qué para ti es importante la rúbrica? A ver, coméntame, Aurea. Porque ahí va uno a evaluar los desempeños del estudiante que está empleando, ¿no? Para lograr la competencia. Ya, Aurea, pero más allá, digamos, de lo que acabas de decir, cuando tú le das una rúbrica a un estudiante, le das la posibilidad de que él se autoevalúe y sea un trabajo más autónomo. Sí. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo más importante. ¿Ahí trabajas en un nivel potencial? Por supuesto que sí. No es que tú, digamos, le orientas, sino que el estudiante por sí mismo se orienta acompañado de una rúbrica, porque la rúbrica es una escala de desarrollo que tiene niveles. Ahorita vamos a hablar de la rúbrica también, ¿ah? Muy bien. La D. ¿Qué otra participación hay? A ver. ¿Solamente la D? Yo, profesor, Ya, John, ¿para ti? La C, por ejemplo, o sea, hay varias, ¿no? Como dice la alternativa, pero la C yo me quedo con ella porque dice hacer que los estudiantes analicen 3 organizadores, uno muy bueno, uno intermedio y uno insatisfactorio de los estudiantes de otros salones. Y como usted mencionaba, la retroalimentación directa consiste justamente en que el estudiante se dé cuenta propiamente de su error. Y así usted también ponía un ejemplo hace poco, por ejemplo, en ciencias sociales usted dijo, ¿no? No recuerdo muy bien el ejemplo, pero por ejemplo dijo, yo puedo utilizar un tema y que este tema lo puedo hacer en una línea de tiempo. Yo recuerdo que usted mencionó hace poco ello, no recuerdo muy bien el ejemplo, pero justamente se trata, como en la pregunta dice, de desarrollar justamente su manera o su inteligencia lateral y no su inteligencia lineal. Ya, ok, pero a ver, en realidad acá, más allá, digamos, Eder, de la inteligencia, digamos, lateral o de la inteligencia lineal, acá ya estamos, digamos, metidos en el tema de la evaluación formativa, o sea, estamos hablando del enfoque de la evaluación formativa, y en el marco de la evaluación formativa, nos interesa una retroalimentación por descubrimiento
y una retroalimentación devolutiva. Eso es lo fundamental. Una retroalimentación por descubrimiento o devolutiva, porque se complementan, devolutivo por descubrimiento, se complementan. ¿Por qué por descubrimiento? Porque el estudiante debe descubrir por sí mismo su error. Esa es la clave. Y devolutiva, ¿no es cierto? Porque el maestro siempre problematiza, le plantea una nueva pregunta, entonces le sigue devolviendo preguntas para que el estudiante siga indagando, investigando, redescubriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, vamos a leer la primera alternativa, a ver qué dice. Si quieres tú como docente fortalecer el nivel potencial, te has propuesto trabajar en la zona de desarrollo próximo, ¿qué acción desarrollarías? A. Revisar el organizador del estudiante y establecer un juicio de valor acerca de su trabajo, como por ejemplo, te felicito, ese organizador está muy bonito. O lo puedo decir, debes esforzarte más. Ya en el organizador no has considerado algunas actividades. Es insuficiente ese organizador, falta mucha información. ¿Qué tipo de retroalimentación hay en la alternativa A? Elemental, profesor. Elemental, muy bien. O es una retroalimentación valorativa. Es mucho mejor que decir elemental. Es que ahí ustedes tienen que tener, digamos, la habilidad de discriminar. Al decir elemental, porque así está también, hay una tipología también de la retroalimentación que dicen retroalimentación elemental, ¿no es cierto? Pero entre la retroalimentación valorativa, ¿cuál es más potente? Digamos, para su explicación es la valorativa que la elemental, porque la valorativa es una elemental, y cuando tú valoras, lo puedes hacer de manera positiva, cuando tú valoras, lo puedes hacer de manera negativa. Es subjetivo la valorativa, porque es un juicio, pues, un juicio. Y entonces es el primer nivel de la retroalimentación, lo más básico de la retroalimentación. Entonces, con eso yo no voy a poder desarrollar un nivel potencial, pues, ¿no? Con una retroalimentación elemental, con esta valorativa, ¿no? Por más positivo o negativo que se plantee. A ver, la B, vamos a leer. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Revisar el organizador del estudiante y orientarlo a través de consejos y sugerencias acerca de cómo mejorar el trabajo. ¿Qué tipo de retroalimentación sería la B? Descriptiva. Excelente. Es una evaluación, es una retroalimentación descriptiva. Porque está describiendo sus errores, sus avances. Claro, Aurea, acá cuando yo le aconseje, cuando le sugiera, le puedo decir, ¿sabes qué? Has identificado las ideas principales, pero no identificaste las ideas secundarias. Entonces, a ver, arregla eso en tu organizador. Entonces ya le estás sugiriendo, ya le estás dando un consejo. Entonces ese tipo de retroalimentación es descriptiva. ¿Es buena también? Por supuesto que sí, pero en realidad la idea es que más que tú le digas, más que tú le indiques, más que tú le sugieras, es que el estudiante descubra por sí mismo, ¿no es cierto?, su error. Claro, que llegue a la reflexión, al descubrimiento. Excelente, a la reflexión o al descubrimiento. Ok, muy bien, gracias Aurea. A ver, voy a leer la alternativa C. Dice, hacer que los estudiantes analicen 3 organizadores, ya, yo como docente pongo otros 3 organizadores, uno muy bueno, uno intermedio y uno insatisfactorio de los estudiantes de otros salones para que luego ellos comparen y analicen sus propios organizadores. Entonces uno va a mirar su organizador y lo va a comparar con el más malo y va a decir, uy, se parece a ese más malo. Y está alejado del organizador que está mejor logrado, ¿no? Entonces, eso también es un tipo de retroalimentación indirecta, ¿no es cierto? Y por descubrimiento, ¿no es cierto? Porque el mismo estudiante en realidad está descubriendo su error. Entonces, está bien. Esta sería una de las acciones claves para trabajar en ese nivel potencial, la C. A ver, vamos a leer la D. Emplear una rúbrica que le permita al estudiante autoevaluar. También, si yo le entrego una rúbrica al estudiante y él a partir de la rúbrica se autoevalúa, entonces estamos promoviendo también digamos, evaluación por descubrimiento. Entonces, la C y la D son 2 respuestas potentes desde la evaluación, desde la retroalimentación. Entonces, quiero, digamos, ir comentando que los tipos de retroalimentación que debemos de manejar, ¿no? Son estas, ¿no? La valorativa, la descriptiva y la devolutiva. Pero ¿cuál es la más importante? La devolutiva, ¿sí?
que también promueve, digamos, el aprendizaje por descubrimiento, esta devolutiva. Entonces, ese es, digamos, el énfasis. ¿Puedo combinar? Sí, siempre y cuando exista siempre una devolutiva. Puede ser valorativa, positiva, siempre y cuando haya una devolutiva. Pero no puede haber una valorativa negativa. No es correcto. Hoy en día ya no podemos, digamos, valorar de manera negativa. Pero sí podemos valorar de una manera positiva, siempre y cuando esté acompañada de una devolutiva. ¿Se puede también hacer, digamos, una retroalimentación descriptiva? Claro que sí, siempre y cuando esté acompañada también de una retroalimentación devolutiva. Lo traje así, esta información, para que ustedes lo sigan estudiando, lo sigan leyendo y lo manejen, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es entonces el propósito de la evaluación? A ver. El propósito de la evaluación, existen tres tipos de propósitos de la evaluación. Estamos hablando de la evaluación. Existen tres tipos de propósitos. Una evaluación para el aprendizaje, es decir, yo evalúo para aprender. Otra evaluación como aprendizaje, ese es otro propósito. Y existe una evaluación del aprendizaje. Entonces, la evaluación tiene tres propósitos. Una, esa evaluación para el aprendizaje, para conocer dónde están los alumnos, pues, o sea, yo necesito saber en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran, se ubican mis jóvenes estudiantes, mis adultos estudiantes, en qué nivel de la competencia. Entonces ya puedo hacer una evaluación diagnóstica, pues, ¿no? ¿Recuerdan, no es cierto, cuando les hablaba de la unidad diagnóstica? ¿Recuerdan de la unidad diagnóstica? Entonces, la unidad diagnóstica utiliza este propósito de la evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Porque cuando yo evalúo, el propósito es diagnosticar. Profesor, entonces, ¿quiere decir que la evaluación para el aprendizaje también puede denominarse una evaluación diagnóstica? Sí, también se le puede denominar como una evaluación diagnóstica. También podría ser como una especie de línea de base, profesor. Por supuesto, también puede ser una especie de línea de base, ¿no? También podría llamarse esta evaluación una evaluación inicial, ¿sí? También podemos llamarle una evaluación inicial. Entonces, en la evaluación para el aprendizaje, los alumnos tienen, digamos, la idea es que los estudiantes y también el docente tengan las evidencias. La idea es recoger evidencias para saber qué han aprendido, ¿no es cierto? Y eso te permite, digamos, como docente, tomar las decisiones, ¿no? Para planificar o replanificar o replantear tu planificación curricular. Entonces, si ese es el propósito de la evaluación, ¿no es cierto? ¿No? Para el aprendizaje, entonces el docente va a poder, digamos, replanificar, ¿no? Replantear su proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo propósito es la evaluación como el aprendizaje. Este es un tipo de evaluación ya de proceso, ¿ya? ¿No? O es una evaluación también de progreso. Básicamente, en este tipo de evaluación de cómo aprendizaje, ese es el propósito, conocer cómo está aprendiendo, en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra. Para eso es este tipo de evaluación, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación como aprendizaje te permite regular. Conforme tú evalúas, tú regulas, pues, como docente, tus sesiones, tus actividades, ¿no? Tú regulas, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar otra sesión distinta, pero la anterior clase me decían, profesor, debería repetir o debería trabajar más a ahondar este tema. Entonces, ¿qué hice yo? Tuve que, de lo que estaba previsto, dejarlo por un momento para seguir enfatizando el tema de la evaluación, para que ustedes ya estén casi filos en la evaluación. Sin embargo, ustedes saben que existe todo un diplomado en la evaluación, ¿no? Es bastante. Y acá estamos trabajando, digamos, algo pequeñito, ¿no? Pero la evaluación como aprendizaje es usada por los estudiantes y el docente para monitorear sus aprendizajes. El mismo estudiante monitorea su aprendizaje, puede hacerse una autoevaluación. Y le sirve también al estudiante para autorregular si realmente está aprendiendo. Entonces, cuando tú le das una rúbrica, por ejemplo, él se da cuenta, uy, me falta este nivel, me falta ese nivel, no logré este nivel. Entonces, él mismo autorregula, ¿no es cierto? Y mejora, digamos, su proceso de aprendizaje. O de repente el mismo docente también cambia sus estrategias, su metodología. Eso también es, digamos, uno de los propósitos.
Y la evaluación del aprendizaje es para comprobar qué aprendió. Es una evaluación final. También le llaman a la evaluación sumativa. ¿Ok? Sumativa. Generalmente este tipo de evaluación del aprendizaje es certificadora, ¿no? Se utiliza para registrar y reportar lo que se ha aprendido, ¿no? Entonces, estos son los 3 propósitos de la evaluación: para el aprendizaje, como aprendizaje y del aprendizaje, ¿no? 3, digamos, propósitos de la evaluación. Esa evaluación para el aprendizaje puede ser diagnóstica, hemos dicho, que se da antes del periodo del aprendizaje, ¿no? Y una evaluación formativa, digamos, esta puede ser esta evaluación como aprendizaje, y una evaluación sumativa, que también se asocia a esta evaluación del aprendizaje, que generalmente será después del periodo del aprendizaje. ¿Ok? Esto es clave, digamos, que nosotros manejemos para seguir dominando todo lo que implica, digamos, la evaluación. A ver, vamos a continuar con otro caso. A ver. ¿Quién me ayuda a leer en este momento? A ver, ¿quién no ha participado? Pues a ver, ¿quién no ha participado? Yo voy a invitar, a ver, ¿quién no está participando? A ver, ¿quién? Profesor Erwin, si me permite, antes de la lectura, no sé, a ver, perdón, Jenny, discúlpame un ratito, Jenny, en un momento, entonces, con la lectura, ¿ya? A ver, Gregorio. Estaba leyendo un artículo así, información del Ministerio, profesor Erwin, en la que asocia la evaluación para el aprendizaje con la evaluación formativa. O sea que pone en línea ambos, ¿no? La evaluación formativa con la evaluación para el aprendizaje. Entonces, y entiendo eso de que lo pone en el plano de proceso, porque dice, en todo momento estamos evaluando de tal forma que uno va encontrando las dificultades y va haciendo la retroalimentación a razón de ese descubrimiento del error del estudiante. Más o menos va en ese sentido el planteamiento del ministerio. Pero veo interesante, por ejemplo, separar esto cuando habla usted de la evaluación como aprendizaje, ¿no? Que está interesantísimo. En tanto, entonces, en mi opinión, profesor Erwin, esto de la evaluación para el aprendizaje no solo estaría, entonces, inmerso dentro de lo que es el tema de diagnóstico, sino que podría estar también estar dentro del plano de proceso. No sé, ¿me aclararía, por favor, profesor Erwin? Muchas gracias. Excelente. Me parece bien la pregunta que haces, porque creo que acá necesitamos ser críticos cuando recibamos la información. Esta información, por ejemplo, está en una norma que planteó el Ministerio de Educación, y es muy probable que esa norma también haya podido modificarse. Lo que sucede es que a veces las normas que digamos, o los documentos que sale el ministerio, los reproducimos tal y cual, ¿no es cierto? Y no damos una mirada crítica, ¿no es cierto? Entonces, tal y cual como el ministerio lo plantea en esa norma de la evaluación que salió, ¿no? Incluye a esa evaluación para el aprendizaje asociada, digamos, a una evaluación diagnóstica. Pero cuando tú comienzas a analizar, si yo quiero, digamos, evaluar de manera formativa, tengo que recoger evidencias. O sea, ya, digamos, ya hablando, ya, ¿no es cierto?, contigo, Gregorio, para yo evaluar desde un enfoque formativo, necesito recoger evidencias. Y eso es lo que les he explicado incluso antes. Necesito recoger evidencias. Entonces, el recojo de las evidencias necesariamente se va a dar en la evaluación diagnóstica. Entonces, quiere decir que la evaluación formativa, ¿no es cierto?, tiene que ser desde el diagnóstico, pues, hasta el proceso y progreso. O sea, lo que tú acabas de decir me parece bien, es clave. Implica ambos, ¿no es cierto? A ver, un ratito, voy a marcar, acá tengo mi marcador, un momento. Claro, implica ambos. Porque yo no puedo, digamos, evaluar formativamente si es que no recojo evidencias. ¿Y las evidencias dónde está? En el diagnóstico. Y eso es lo que acabo de explicar hace poco, pues, ¿no? Lo que acabo de explicar, la anterior sesión les decía, una evaluación formativa se caracteriza primero por retroalimentar, bacán, ¿sí?
Pero una evaluación formativa también, para retroalimentar, necesita de evidencias de ese error constructivo. Entonces, si necesita de ese error constructivo, entonces está bien, ¿no? Hablar, digamos, desde la diagnóstica. En todo caso, profesor, a esto le vamos a llamar enfoque de la evaluación formativa, que es distinto. No estamos hablando de evaluación formativa, estamos hablando del enfoque de la evaluación formativa. El enfoque de la evaluación formativa implica diagnóstico, implica una evaluación diagnóstica e implica una evaluación formativa. En otras palabras, el enfoque de la evaluación formativa implica una evaluación para el aprendizaje e implica una evaluación como aprendizaje. Si es que lo planteamos desde el enfoque. ¿Te parece bien? ¿Sí? A ver. Sí, profesor Edwin, muchísimas gracias. Yo creo que eso tomándolo como enfoque, yo creo que es una situación bien acertada, pero muy importante la propuesta, profesor Edwin. Interesantísimo. Sí, excelente. Gracias. Muy bien, Gregorio. Bien. Excelente. A ver, me ibas a ayudar ahí en la lectura. Jenny. Sí, profe, muy buenas noches. Jenny Leva eres, ¿no? Sí, profe. A ver, Jenny. A ver. Tanto la evaluación de aula como la evaluación nacional, sean censales o muestrales, evalúan las competencias del currículo nacional de la educación básica tomando como referencia a los estándares de aprendizaje. En consideración a esta pauta, indica si los siguientes textos se asocian a una evaluación de aula o a una evaluación nacional. Muy bien, excelente, Jenny, me parece interesante. Es que acá tenemos que identificar cuándo es una evaluación de aula y cuándo es una evaluación nacional. Si queremos, por ejemplo, en la EVA, solo por preguntar, porque ustedes ya deben de saber, ¿cuál es la evaluación, digamos, no es nacional, es una evaluación internacional? ¿Cómo se llama esa evaluación? Se llama esa evaluación que se hace internacional, ¿no? Para los jóvenes y adultos. No específicamente de la EVA, ¿no? Pero es para los jóvenes y adultos. ¿La prueba PISA? No es la prueba PISA. Hemos trabajado. Ustedes han indagado, han investigado. A la prueba S. No, no es la S. PIAC. Evaluación PIAC. Muy bien, la evaluación PIAC. Muy bien, excelente. Tienen que saber, ¿ah? La S, ¿no es cierto? Puede ser para primaria, puede ser para secundaria. La ESELO, que es la evaluación censal en la lengua originaria, que puede ser, digamos, para primaria o para secundaria. PISA, que generalmente para la secundaria. Pero PIAC es la evaluación para adultos, jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, esa es una evaluación, digamos, nacional o internacional. A ver, vamos a ver si es, digamos, una evaluación, a ver aquí, perdón, disculpen. A ver, dice, evalúa toda la competencia y se realiza adecuadamente. Puede ser mucho más rica en la apreciación de procesos de aprendizaje, dificultades y logros. ¿Qué tipo de evaluación es esta? A ver, nacional. ¿Es una evaluación de aula? No. ¿De aula o una evaluación nacional? De nacionales. Pero dice, evalúa toda la competencia. Toda la competencia, porque en una evaluación nacional no se evalúa toda la competencia. Solo evaluamos, por ejemplo, solo se evalúa comprensión de textos, pero no se evalúa, digamos, la expresión oral, no se evalúa la producción escrita. ¿Me dejo entender? Entonces, evalúa toda la competencia. Si quiero evaluar toda la competencia, es una evaluación de aula, pues, una evaluación de aula. ¿Ok? Es una evaluación de aula. No es una evaluación nacional. La evaluación nacional generalmente evalúa parte de la competencia. No podría evaluar todas digamos, las competencias. Sería complejo, sería complicado. ¿Ok? A ver, en la siguiente. Permite hacer seguimiento al progreso individual y la retroalimentación oportuna para producir cambios en el aprendizaje de los estudiantes y mejorar la enseñanza. ¿Qué tipo de evaluación es? ¿De aula o evaluación nacional? También de aula. De aula. Claro, si yo voy a hacer retroalimentación, ¿no? Y para ver el progreso individual es una evaluación de aula. Excelente. Evalúa algunos desempeños de las competencias, pero no puede ni pretender dar cuenta de toda la competencia. ¿Qué evaluación es?
Nacional. Es Nacional. una evaluación nacional, es lo que hace Como PISA, es lo que hace la ESE, lo que hace PIAC, ¿ok? Ok. Usa una diversidad de técnicas e instrumentos de evaluación adaptables a las necesidades de los estudiantes. ¿Cuál sería? Vas a utilizar una diversidad de técnicas e instrumentos para evaluar. Aula. De aula, pues. Porque no puedes tú, eso no puedes hacer para una evaluación nacional o para una evaluación internacional, ¿ok? Luego, utiliza por lo general instrumentos estandarizados que pueden ser aplicados de manera masiva. Uy, está fácil. ¿Cuál es? Nacional. Una evaluación nacional. Una evaluación. Ok, a ver. Entonces, ustedes tienen que leer acá este tema ya en el currículo, cuál es la diferencia entre una evaluación de aula y una evaluación nacional. Creo como el ejemplo anterior, nos estamos dando cuenta en qué se diferencia. Pero aquí, digamos, la evaluación desde un enfoque de competencias, a ver, desde un enfoque de competencias, por eso, Gregorio, yo hablé, digamos, de la evaluación desde un enfoque de competencias, ¿no es cierto? Desde un enfoque de competencias, la evaluación es para el aprendizaje, la evaluación es, digamos, como aprendizaje, y la evaluación es del aprendizaje, desde un enfoque de competencias, ¿no? Pero si hablo desde un enfoque formativo, como contigo hemos estado, digamos, conversando, desde un enfoque formativo, entonces tiene que ver con las evidencias, porque ese es el término que utilizan en la evaluación formativa. Entonces está asociada pues a esa evaluación diagnóstica y también a esa evaluación de proceso, que también le llaman evaluación formativa, ¿no? Desde una perspectiva del enfoque de competencias. Sacar algunas ideas para la evaluación de competencias, ¿no? Si las competencias se desarrollan en situaciones auténticas, entonces se tiene que evaluar en situaciones auténticas. Por ejemplo, ahorita, yo te digo que leas, yo te digo que opines. Es en este momento donde te tengo que evaluar, pues no te voy a tomar una prueba. Es más auténtico la evaluación que hago aquí. Cuando participas John Eder, cuando participa Gregorio Mejía, cuando participa Aurea, cuando dice Janet, le llamo, me responde, plantea la pregunta, comenta. Esa es una situación auténtica. A diferencia de yo plantearles una ficha de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, desde una mirada, digamos, formativa, ¿qué es más importante? Evaluarlos ahorita, en este momento, les estoy evaluando. Más allá, digamos, de la evaluación que va a haber, más allá, ¿qué es lo que importa? Este tipo de evaluación, pues, el proceso. Esto es lo que, pero es por eso, si las competencias se desarrollan en situaciones auténticas, claro, esta es una situación, entre comillas, auténticas, en sincrónica, ¿no es cierto? Tipo videoconferencia, donde estamos conversando, hablando, los que desean hablar, hay otros que están un poco calladitos, entonces yo tengo que evaluarlos también en una situación auténtica. Lo fundamental, digamos, para evaluar desde un enfoque de competencia son las actuaciones y los desempeños. Por ejemplo, ¿cuál es vuestra actuación ahorita? Cuando hablas, pues, cuando comentas, esa es tu actuación, te estoy escuchando. Escucho tu opinión, tu argumento, lo que dices, lo que no dices. Entonces yo estoy evaluando tu argumento. Esa es tu actuación, pues, ese es tu desempeño. Pero si tú no participas, no hablas, estás ahí detrás, te llamo y no me contestas, entonces no puedo evaluar tu actuación, no puedo evaluar tu desempeño. ¿Se dan cuenta entonces cuando ustedes trabajen con sus estudiantes, lo importante es que participen los estudiantes? Porque ahí puedes evaluar in situ, ¿no es cierto? Cuando dicen, cuando hablan, algunos de repente están leyendo, ¿no? Están leyendo, han entrado al internet y están leyendo, pero le puedes hacer otra pregunta. Entonces, eso se puede hacer. ¿Qué más le interesa a una evaluación de competencias? A la evaluación por competencias lo que más le interesa es la descripción. No me interesa si tienes AD, si tienes 18. No, a mí me interesa la descripción. Por ejemplo, en la educación básica, en cualquiera de las modalidades, básica alternativa, EVE o la básica regular, nos interesa la descripción, es decir, ¿qué ha logrado, pues? Por eso tienes que describir el proceso y tienes que describir el progreso. El proceso y el progreso, eso es clave en toda evaluación. Nos interesa más la descripción, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué le interesa a una evaluación desde un enfoque de competencias? Retroalimentar y devolver la información. De esto hemos hablado bastante. Cuando retroalimento, tiene que ser de manera devolutiva, promueve el descubrimiento, porque el estudiante tiene que aprender a partir de su propio error, ¿no? ¿Qué más?
Es necesario que los estudiantes conozcan los criterios. Muy bien, en un ejemplo que hemos visto, es interesante decirle a los estudiantes, estos son los criterios con los cuales te voy a evaluar, ¿no? A partir de esto, entonces, a mí, por ejemplo, cuando siempre socializo al inicio, digo, vamos a evaluar, digamos, en el Padlet, ¿no? Eso está, digamos, como un criterio de la evaluación. Todo lo que suben al Padlet, ¿no es cierto? Digamos, eso está determinado como parte de mi evaluación. Eso es un criterio de la evaluación. Todo lo que suben al Padlet, la información que estás desarrollando en el Padlet, y luego ya yo tengo que revisar, digamos, el contenido de lo que estás elaborando y a partir de eso habrá una valoración. Pero aquí lo que nos interesa son los criterios que tú planteas. El criterio es fundamental y los estudiantes tienen que saber esos criterios cuando se evalúa. Y quería traerles este Classroom, digamos, esta información class, porque ustedes seguramente lo escucharon o no lo escucharon, la Classroom, no lo sé, digamos, pronunciar muy bien, pero la evaluación, digamos, a través de las rúbricas han sido inspiradas en el modelo class, ¿ok? Las rúbricas que actualmente conocemos en el Perú, las rúbricas que nos evalúan, rúbricas para la evaluación de nombramiento, rúbricas para la evaluación de ascenso, todas las rúbricas, pues, ¿no? Para el desempeño en el aula, ¿no? Y las rúbricas que se trabajan han sido inspiradas en el modelo class, en este modelo. Y quería traerlo porque en realidad este es un modelo donde lo más importante en toda evaluación es la interacción. El modelo class revela, enfatiza la interacción como digamos, como un proceso clave en todo el proceso de evaluación. Cuando tú hablas, cuando tú comentas, cuando tú escribes en el chat, porque ahí está, muchos escriben, no hablan, pero escriben, y ahí lo tengo registrado, quienes escriben, comentan en el chat. Eso es parte de la interacción. La interacción puede ser escrita ahorita, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una, digamos, una capacitación o de una especialización sincrónica, ¿no es cierto? Solo el Padlet es asincrónico, ¿no? Pero acá, digamos, esa interacción se da de esa manera, ¿no es cierto? Esa interacción. La interacción es lo fundamental. Entonces, desde las rúbricas se revela o se devela que la interacción es fundamental en los procesos de aprendizaje. Solo en la interacción puedes evaluar, solo en la interacción puedes conocer si está avanzando, solo en la interacción puedes darte cuenta del progreso, solo en la interacción. Ese es el modelo class, Y fíjense, este es un sistema de evaluación validado internacionalmente que posibilita observar los procesos fundamentalmente que se caracterizan por las interacciones en el aula. Lo que interesa son las interacciones, eso es lo que más interesa. Entonces, cuando ustedes trabajen, por ejemplo, ahora que vamos a continuar trabajando por estos medios, nos interesa la interacción. No hay otra cosa, la interacción es fundamental. Incluso antes que ingresemos a estos trabajos sincrónicos, asincrónicos, en el aula interesa la interacción. ¿Qué dice el estudiante? ¿Qué dice el otro estudiante? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el profesor? A partir de eso se generan ideas. Entonces, las rúbricas en este modelo class evalúan la interacción, distintos tipos de interacciones, ¿no es cierto? Porque hay interacción entre estudiantes, hay interacción entre el estudiante con el texto, ¿no? Hay interacción entre estudiante-profesor, ¿no? Es decir, hay distintos tipos de interacciones, pues. Y eso es, digamos, parte de este modelo class que les van a enviar también esta información, porque toda la información les enviamos a ustedes, ¿verdad? Entonces, la interacción, digamos, es clave en todos estos procesos de aprendizaje. Ya ustedes van a tener este método class. Por ejemplo, el método, esta evaluación de este modelo class, evalúa también el soporte emocional, ¿no es cierto? Evalúa también la organización de la clase, cómo se organiza la clase. Evalúa también el soporte instruccional, es decir, cómo se manejan los conceptos, la retroalimentación, el modelaje del lenguaje. Y también, bueno, son, digamos, los 3 dominios y que tienen distintas dimensiones. Ustedes ya lo van a leer, ¿no? He traído para que, digamos, socializarlo con ustedes, para que aprendan el modelo class, ese modelo class que, digamos, se toma como referencia para el aprendizaje. Entonces, estas rúbricas que nosotros conocemos, que dice una, ¿no? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Ese involucramiento tiene que ver con la interacción, pues.
Maximice el tiempo dedicado al aprendizaje, que ya no es parte de la rúbrica hoy en día, el tema de la gestión del tiempo, pero también es parte de la interacción, pues, porque la interacción tiene un tiempo. Promueve el razonamiento y la creatividad y pensamiento crítico. En la interacción hay que promover, pues, qué dicen, qué opinan, quién plantea creativamente una idea. Acá puedo utilizar, por ejemplo, los sombreros para pensar, ¿no? A ver, evalúa el progreso de los aprendizajes. Pregunta a los estudiantes, en su opinión, yo sigo evaluando, ¿no es cierto? Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Digamos, también eso es parte de la interacción, porque nos hablamos con respeto, ¿no es cierto? Porque somos adultos. Y regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Muy bien, el docente tiene que tener esa, digamos, facilidad de regular. Entonces, las rúbricas han sido inspiradas en este modelo CLASS, ¿ok? ¿Y qué es una rúbrica? Es una escala de desarrollo, pues. La rúbrica es una escala de desarrollo, porque le interesa, digamos, el desarrollo por niveles, ¿no? Entonces, ¿qué es una rúbrica? Digamos, los estándares de aprendizaje, si bien son descripciones generales del logro de la competencia, los estándares es una rúbrica, es una gran rúbrica, porque está planteado, digamos, en una escala, por niveles de desarrollo de la competencia, ¿no? Planteado por ciclos, ¿no? Entonces, la rúbrica te permite responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendizaje logró con respecto a lo que se esperaba? ¿Qué fortalezas y debilidades se identifican en las acciones realizadas? ¿Qué puede mejorar? Estas son las preguntas claves que toda rúbrica debe responder. A ver, y les he traído algunas rúbricas, ¿no? Esta es una rúbrica que ustedes ya conocen, ¿no? De cómo se plantea por niveles. Por ejemplo, ¿no? Esta es la descripción. Todo esto que ven acá, todo eso es la descripción, ¿no? Esta es la dimensión de digamos, de lo que se va a evaluar. Esta es la gradación por niveles, por categorías, por calificaciones. Entonces, toda rúbrica siempre tiene una descripción, toda rúbrica tiene dimensiones y toda rúbrica tiene una gradación. Tiene 3 elementos la rúbrica. Aquí hay otra rúbrica, ¿no? Por ejemplo, esta es una rúbrica para evaluar un texto argumentativo. Un texto argumentativo. Entonces, acá hay una gradación, claro, porque la gradación te dice es insuficiente, es elemental, es bueno o es excelente, ¿no? Esa es, digamos, su gradación. Tiene dimensiones, ¿no? Porque son dimensiones del texto argumentativo, ¿no? Por ejemplo, va a evaluar la estructura del texto, la coherencia del texto y la argumentación como tal. Entonces, digamos, son las dimensiones. Pero también hay descripciones de cada criterio o indicador. Aquí están las descripciones, miren, las descripciones, cada una de las descripciones. Entonces, eso es lo bueno de una rúbrica. Si bien es, digamos, un instrumento digamos, que te demanda, digamos, un esfuerzo, un trabajo, porque demanda un esfuerzo hacer una rúbrica, te ayuda, digamos, a evaluar desde un enfoque formativo, porque te ayuda a mirar el progreso por niveles. Y eso es lo que, digamos, en el país hemos asumido, pues, desde los estándares de aprendizaje. Una evaluación, digamos, por niveles de creciente complejidad. ¿Ok? Esto también estoy trayendo para socializarlo con ustedes, para que lo conozcan y para que ahora ustedes puedan elaborar una rúbrica sencilla van a elaborar, pero no bajen una rúbrica, porque he notado que a algunos les gusta bajar información del internet, pero acá van a construir, bajen ya todo lo que quieran, pero construyan ustedes, elaboren para aprender. Entonces, la siguiente sesión, vamos a exponer las siguientes personas. Está Mario, Demetrio, Alejo aquí. Mario, ¿estás ahí? Mario. Parece que no está. Mario. ¿O sí estás, Mario? ¿Qué dices? No está. Denver, ¿estás? Profesor, buenas noches. Hola, Denver, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a trabajar contigo un texto interesante que se llama El sentido del cambio educativo según Michael Fullan, ¿ok? Está excelente la lectura, Denver, o sea, tú te vas a lucir la próxima clase, Denver, ¿está bien? Entonces yo te voy a enviar este texto, no te preocupes, voy a enviar digamos, al WhatsApp de todos, para que todos lean, porque es una obra interesante, El sentido del cambio educativo. Ya estamos cerrando, vamos a entrar ya a un nivel de la gestión ahora en la EVA, un poquito vamos a hablar de la gestión. Estamos saliendo de lo pedagógico, pues, ¿no? Ya estamos saliendo de lo pedagógico.
Entonces, la siguiente clase de Denver. ¿Ok, Denver? ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Correcto. Excelente, Denver. Entonces, para la siguiente sesión, no se olviden, vamos a resolver esos Google formularios que han elaborado. Les voy a pedir que ingresen, ¿no? A algunos Google formularios de sus pares y traten de resolver las preguntas que han planteado. Porque si se ha elaborado un Google formularios para que todos también intercambiemos, pues participemos, ¿ok? Eso es uno. Y lo segundo, vamos a elaborar una rúbrica. Aquí está, vamos a elaborar una rúbrica sobre cualquiera de estas temáticas. Por ejemplo, vamos a elaborar una rúbrica, si se recoge adecuadamente los saberes, pues sobre los saberes previos, ¿podemos armar una rúbrica? A ver, ¿cómo un docente puede recoger los saberes previos? Si yo quiero evaluar a un profesor, si está recogiendo realmente los saberes previos, ¿cómo podría evaluarlo? Voy a hacer una rúbrica, ¿les parece? Eso es lo que vas a hacer, tú, una rúbrica. O de repente quiero evaluar cómo genera el conflicto cognitivo el profesor. Ahí está, una rúbrica en relación. O quiero evaluar sobre el aprendizaje significativo. A ver, ¿cómo sería tu rúbrica? O quieres evaluar otro tema de carácter pedagógico, otro tema. Pero no un tema, digamos, del área. No un tema del área, un tema más pedagógico. ¿Ok? ¿Cómo retroalimenta? Por ejemplo, a ver, ¿cómo retroalimenta? O cómo desarrolla una evaluación formativa, a ver. Entonces, podemos hacer una rúbrica, ¿sí? Y lo subimos al Padlet. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Vamos a hacer una rúbrica, entonces. Con eso estaríamos cerrando. Sí, y bueno, para mí siempre es grato trabajar con ustedes, compartir información. Nos vemos pues la próxima clase, estimados profesores. Cuídense mucho. Profesor Erwin, si me permite, por favor, quería suplicarle, solamente hemos estado recibiendo, o por lo menos en el WhatsApp, los videos grabados de las clases. Anteriormente se nos estaba enviando los PPTs, veo interesante cada clase que va pasando y nos gustaría tener también ese archivo para poder repasarlo cuando sea quizás necesario hacerlo. Ya, Le Gregorio. agradecería bastante que nos lo envíen. Muchas gracias. Bien, no hay problema, profesor. Gregorio. Te cuento que sí se envía, Gregorio. De repente, ¿no estás incluido en el chat? Porque puede ser que no estés. Sí, estoy en el WhatsApp ahí. Qué raro, qué raro. Han enviado, todas las semanas envían, Gregorio. Qué raro. A ver, vamos a, de todas maneras, indicar al equipo, ¿ok? Ya. Gracias, profesor Elvin. Muy amable. Muy bien. Nos vemos ahora sí. Buenas noches. Cuídense mucho. Descansen, por favor. Nos vemos. Buenas noches, profe. Sandra, hoy día estabas calladita. ¿Qué pasó, Sandra? Algo sucedió. Igual, Roxana. Hasta la Igual, próxima. Marilú. Sí, que le vaya bien. No habló mucho, Marilú. Hasta la próxima, cuídense. Cuídense.